un día dije, ¿qué está pasando con la tradición? ¿Por qué no entran ya más platos a la tradición de mi cultura, ¿no? ¿Dónde se ha quedado? Y meditando sobre esto, bueno, ¿cómo se construye la tradición? Pues seguramente la tradición es una comunidad en un entorno, productos de ese entorno, de temporada, todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. El concepto popular y tradición son convergentes. Dije, bueno, vamos a intentar hacer un plato sobre la tradición tal cual, sobre los valores que se hacían antiguamente. ¿Y esto cómo era? Los productos de temporada en su momento. Entonces, aquí, por ejemplo, en este trabajo, aquí había la conjunción aquello de un fotógrafo, de un pirotécnico y de un pastelero. Un modelo de uso, ¿vale? Nos inventamos tu cumpleaños. Vale. Dame el dedo. Vale. Mira, tú no soples aún, ¿eh? ¿Vale? Tú ahora cierras los ojos, piensas un deseo y soplas. La idea es de Ferran Adrià, lo hemos producido entre los dos, pero la idea es del maestro. Digo, vale, esto está hecho. Entonces, total, que si me equivoco, porque Oriol sabrá más que yo cómo lo utilizan, pero ves aquí, feliz cumpleaños, está en todos los idiomas. Entonces te venía el metre y si era tu cumpleaños te hacía feliz cumpleaños, ¿vale? Y entonces esto hacías así. Y dejamos aquí unos espacios para que los que venían con él en la mesa le pudiesen dedicar el pastel. Y este pastel lo guardas toda tu vida.